A fines del año pasado, el escritor peruano radicado en Chile, Juan Carlos Cortázar, publicó la estupenda novela Como si nos tuvieran miedo, y este año nos vuelve a sorprender gratamente con la aparición de dos novelas breves o dos nouvelles, Cortarse las manos y Tantos angelitos, que ha sido publicada en una edición bifronte por Paracaídas Editores en su sello Narrar. Se trata de dos novelas diferentes, independientes, que se pueden leer de manera independiente y funcionan cada una a su manera, pero cuya lectura de ambas resulta complementaria. ¿Por qué? Porque tienen personajes comunes y sobre todo tienen una historia común, que es la historia en la que intervienen estos dos personajes protagónicos. Por un lado un sacerdote, un cura, y por otro lado un joven estudiante. Acoso, aprovechamiento, seducción, amor. Cada uno podrá sacar sus propias conclusiones luego de leer estas dos interesantes novelas. Y justamente sobre la escritura de estas dos novelas conversé con Juan Carlos hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre, a cargo de mi buen amigo Julio César Zavala, y la pueden encontrar en su local, que está dentro del Centro Cultural de la Católica, allá en la avenida Camino Real en San Isidro. Pero también pueden buscar a través de sus redes a la librería en Facebook, por ejemplo. Ahora sí, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Juan Carlos Cortázar, aquí en Letra Capital. Hola Juan Carlos, gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre tu más reciente proyecto narrativo, que en este caso son dos novelas cortas o dos novelas, como se dice, Cortarse las manos y Tantos angelitos, que han sido publicadas ambas novelas en una edición bifronte por eh, Paracaídas en su serie o en su sello Narrar. Una muy bonita edición con las portadas realmente muy interesantes. Eh, Buenas tardes, buenas tardes allá todavía, no, buenos días allá todavía, ¿no? Carlos, gracias por tu interés de siempre y por apoyar siempre lo que varios, bueno, en este caso yo escribo. Hace poco nos vimos, te decía, con otra novela, esta se juntó un poco por efectos de pandemia y otras cosas, pero prometo no seguir amenazando con más cosas pronto, así no los aburro. Al contrario, Hibernaré un rato. al contrario. Bueno, eh, se trata de dos novelas, como comentaba a quienes están mirando, que además se las recomiendo, pero que están ligadas, es decir, como tú decías antes de empezar la entrevista, son las dos caras de una moneda, porque si bien es cierto, uno puede leer las dos novelas independientemente y las dos se sostienen y se valen por sí mismas, ¿no? La lectura en su conjunto, ¿no? Digamos que nos da una mirada un poco más panorámica, si queremos decir el término, ¿no? Así que quisiera partir un poco del origen, ¿no? Cómo surge la idea de esta novela que tiene que ver con, eh, digamos, eh, con el abuso, pero también con las primeras exploraciones sentimentales y sexuales. En Ujú. fin, hay varias aristas de las que ya luego quisiera preguntarte, pero el origen, cómo surge esta idea y en qué momento decides escribir dos novelas, ¿no? Y luego te preguntaré sobre, porque también me imagino que escribiste primero una u otra, o no sé cómo Ujú. habrás hecho, ¿no? Sí, yo creo que esta es una... Siempre la gente que escribe dice, y yo me acuerdo, yo no tengo tanto tiempo escribiendo además, cuando comencé a hacer mis primeros talleres allá en Buenos Aires y escuchabas que a veces algún escritor de estos que te hacía clases, tutoría, decía que a veces los personajes nos llevan, ¿no? Se van, nos llevan de la nariz y tú dices, no, este tipo está exagerando, ¿no? Se ha fumado algo muy fuerte, ¿no? Bueno, esta novela es, creo,
expresión de eso, de que los personajes a veces te tuercen el brazo, te llevan, ¿no? Yo escribí Tantos Angelitos, le mantuve el título, allá por el 2010-11, se publicó el 2012 en Buenos Aires. Fue lo primero que publiqué. Y como ocurre con las primeras cosas que uno publica, no se debió publicar, el texto era un asco, ¿no? Yo lo he vuelto a leer después, ¿no? Cuando algo habré aprendido, por lo menos a leer mejor, ¿no? Siempre digo que estudiar escritura narrativa no sé si me hace escribir mejor, pero me hace leer mucho mejor. Y entonces lo leí y me pareció un asco, ¿no? Entonces siempre tuve como dicen en Chile acá, la bala pasada, ¿no? La espina clavada de reescribirlo. Y nunca me salía cómodo. Intenté hacer un par de veces y no pude. Y bueno, Juan Pablo Mejía, el editor de Narrar, de Paracaídas, alguna vez se interesó, me dijo, y ya, yo le dije, mira, tengo este texto y quiero reescribirlo, pero la verdad que me parece que es malo, el final es pésimo, porque acá está cambiado el final, ¿no? Eh, ya me dijo, déjame leerlo. Y luego nos encontramos después de varios meses en Lima, porque esto fue acá en Chile, esto ha sido el 2018. Y nos encontramos en Lima, él había leído y me dijo, sí, efectivamente el final es muy malo. ¿No? Y me dice, pero ¿sabes qué? Me dice, a mí me gustaría leer el punto de vista del cura, porque Tantos Angelitos está escrito desde el punto de vista del chico, ¿no? Y yo me quedé así como tonto y me dijo, oye, perdón, ¿te molestaste? Y le digo, no, o, bueno, sí, sí me molesto, pero no contigo, sino conmigo. ¿Cómo no me di cuenta que ese era el punto de vista para sacarle más carne? Porque en realidad cuando a mí me nació la inquietud de escribir Tantos Angelitos, yo todavía vivía en Chile, la vez anterior a esta, fue el caso Caradima, que fue uno de los casos más visibles, ¿no? Incluso en América Latina, eh, fue como los casos de Boston, pero para América Latina. Y entonces, a partir de ahí me surgió la inquietud, ¿de dónde sale esta gente? Porque no caen así del aire, no nacen así, se hacen. Y de ahí me nació, pero por alguna razón, supongo porque no tenía los recursos, ¿no? La espalda, lo hice desde el punto de vista del joven, ¿no? Entonces me parece un buen desafío. Ahí nació Cortarse las manos. Entonces escribí Cortarse las manos, muy en contacto con Juan Pablo, y cuando terminó de escribirse, Cortarse las manos, lo corregimos y todo, dijimos ya. Y en un momento Juan Pablo me dijo, no, pero sería interesante intercalar la mirada del chico. Y yo dije, bueno, pero intenté, o sea, pensé varias formas, he leído otras novelas, una novela una argentina que no me acuerdo, que intercala como los documentos fiscales de la denuncia del chico, ¿no? No me gustó esa opción, le dije, mira, no lo veo, yo siento que Cortarse las manos es redondo, o sea, es la mirada de Greg, del cura, y entonces me dijo, ¿y por qué no reescribes Tantos Angelitos? Y yo dije, ya. Y ahí la pude recién reescribir. O sea, para poder reescribir Tantos Angelitos, hubo que reescribir, hubo que recurrir a la mirada, porque en realidad creo que el texto trata del deseo, del erotismo, que de alguna forma rompe reglas, para mal, para bien, quién sabe. Y de ahí surgió después, bueno, conversando con Juan Pablo, la idea de publicar las dos, de publicarlas de frente, de publicarlas de cabeza, ¿no? Lo cual creo que sin ninguna indicación de por cuál comenzar, no sé por cuál comenzaste tú, lo cual creo que le hace al objeto y al tema, ¿no? ¿A quién escuchas primero cuando ocurren estas cosas, ¿no? ¿A quién escuchas primero? Eh, a quien escuchas primero marca lo que escuchas del segundo, no lo marca. Esas son cosas que yo creo que el objeto físico permite, ¿no? Pero bueno, esa es más o menos la historia. Sí, bueno, yo leí primero, debo confesar, Tantos Angelitos, así que quizás prioricé un poco la versión de, entre comillas, la víctima, ¿no? Porque Claro, sí, claro, no, no se sabe. y lo digo entre comillas porque lo interesante es que luego cuando lees la otra novela, que es digamos que la versión de Greg, de este cura, Cortarse las manos, te das cuenta que en realidad eh, hay algo más allá de todo eso. Es decir, que tiene que ver con lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Que es en realidad una historia sobre el deseo, para bien o para mal, como dices, eh, porque en el caso de Greg, por ejemplo, siento esta dualidad que hace que los personajes sean realmente fuertes y buenos,
por un lado, sus deseos, ¿no? Pero por otro lado su vocación, porque también es un hombre muy dado a su vocación. Entonces hay un enfrentamiento terrible en él que luego uno, cuando lee su versión, obviamente no es que se justifique, pero uno puede entenderlo por lo menos, ¿no? Y por otro lado está también la dualidad también en el chico, ¿no? De tantos angelitos, porque es la víctima, pero al mismo tiempo ya comienzas a sospechar un poco mientras lees su versión de que tan víctima no es, ¿no? Es decir, que él también tenía un interés en Greg. De hecho, no quiero espolear para quienes no han leído la novela, hay un gran interés del chico por Greg, ¿no? De hecho, hay una especie de desilusión cuando Greg opta por su vocación, digamos, ¿no? Sí, yo creo que ahí Greg para mí siempre me ha parecido interesante como personaje, porque yo creo que es esta pregunta que, bueno, en literatura es una pregunta reiterada, no sé, pues desde Frankenstein, ¿no? Del monstruo, ¿no? Yo creo que una de las formas como nos protegemos de aquellas cosas que no nos gustan, o ahorita, en este contexto más reciente, son políticamente incorrectas, es decir, qué monstruoso, ¿no? Qué monstruoso Caradima, qué monstruoso Figari, qué monstruoso Precht. Acá en Chile es bien interesante, porque tienes Caradima, que era un tipo de derecha pinochetista, pero luego apareció que también abusaba de niños el cura Precht, que fue el símbolo de la defensa de los derechos humanos contra la dictadura de Pinochet, ¿no? O sea, que este es un tema transversal realmente. Ahora, uno los mira y claro, cuando ya lees lo que hacían y cómo lo hacían, dices, qué monstruo. Y al decir qué monstruo, lo que estás diciendo es, estás poniendo una barrera ética, diciendo yo no soy así. O sea, qué monstruoso ese, porque bueno, yo creo que lo interesante, ya, no sé, puede que haya gente que nace medio así, pero deben ser muy poquitos. Esta gente se hace. Y esta gente comienza siendo como tú y como yo, con una vocación, en este caso religiosa, como tú la puedes tener por la escritura, o yo, o lo que fuera, y la vida comienza a llevarte y tú comienzas a tomar decisiones, ¿no? Una decisión chiquita, ampliada en el tiempo, se abre como los ángulos, ¿no? Los grados. Entonces a mí me interesaba mucho el momento en que Greg comienza, ¿no? Por eso, aunque en el texto se sugiere, ¿no? Que luego se convierte en una industria, ¿no? Y está el otro cura que aparece ya como el caso digamos, el abuso industrial. A mí me interesaba mucho mantener el texto en esta primera experiencia, que tampoco resulta ser la primera, después se encuentra, bueno, en fin, ¿no? El otro tema es que, claro, ¿no? Este tipo de situaciones, que en este caso es entre dos hombres, pero podría ser entre dos mujeres, o podría ser entre hombre y mujer, o mujer y hombre, ¿no? Tiene que ver con que también algo que me interesaba explorar es cómo literalmente en la sociedad procesamos el erotismo. Porque a fin de cuentas esto es una relación erótica, de atracción. Es decir, a diferencia de una relación más madura, donde uno se enamora, y esto es atracción, esto es deseo, y al mismo tiempo hay también un vínculo afectivo obvio, ¿no? Pero nace literalmente de los cuerpos y de verlos, ¿no? Por eso todo el contexto del deporte. Pero, bueno, la idea es que las dos novelas funcionan como espejos, entonces la geometría en algún momento dejó de preocuparme, porque las diferencias son de grado. Pero en ambos casos utilicé la confesión, ¿no? Una cosa es la confesión con el fiscal, otra es la confesión de Greg con un colega, un hermano, digamos, cura. Porque la confesión, sea la legal, sea la religiosa, sea ante la familia, es el proceso, es el procedimiento mediante el cual procesamos, clasificamos. Ahí me pareció interesante el rol del novio de Julián, del chico, ¿no? Cómo lo procesa desde el punto de vista de tienes que defender los derechos, ¿no? Entonces, ahí hay también otro tema que tiene que ver con cómo procesamos algo tan flexible, inmanejable, indefinible como nuestro erotismo. Y por qué estamos tan inclinados a eso. Y cómo nos puede llevar a eliminar, y es el nuevo final que le di a tantos angelitos, ¿no? Va por ahí, cómo nos puede llevar a que al final los supuestamente beneficiados sean tan procesados como los supuestamente culpables, ¿no? Es verdad. Ahora,
que mencionabas el tema del inicio, digamos, en el caso de Greg, aunque en realidad es el inicio en el caso de los dos, es curioso porque en ambos casos tú estableces cierta ambigüedad, ¿no? Es decir, ¿en qué momento fue? ¿En qué momento se dio ese chispazo, ¿no? Si se dio en el partido de básquet, ante la ausencia de chalecos, motivada, quién sabe por qué, o fue después, quién fue el que, ¿no? Eso me parece que también es un punto muy interesante. Sí, trabajar con la ambigüedad y con los silencios es algo que en particular me gusta mucho cuando leo, trato de hacerlo cuando escribo. Pero claro, además, te das cuenta que tanto el discurso legal como el religioso requieren precisión de hechos, ¿no? Y los dos tienen recuerdos, ahí es donde yo espero, no sé si se nota, hay pequeñas distancias, desviaciones, que fue incluso la primera vez que tiran, digamos, ¿no? En Buenos Aires hay pequeños detalles que yo creo que, no sé, espero que se entiendan o sean significativos, no más que se entiendan de qué traía cada uno, había gel, no había gel, porque eso te muestra voluntad. ¿Qué fue primero, no? Lo de la cancha de básquet y los chalecos, como dices tú, o lo de la sacristía y la sotana. eh, es difícil establecer una línea de tiempo, claro, yo la he enredado a propósito, pero creo que es lo que pasa en realidad, ¿no? Y más con el erotismo, como tú dices, ¿en qué momento alguien me comenzó a atraer? Porque todavía no se puede tratar de acordar en qué momento alguien comencé a enamorarme de alguien. Pero, digamos, ¿no? Si la chispa original es de la atracción, ¿en qué momento? ¿Quién atrajo a quién? ¿No? El cura que los hace jugar sin camiseta, el chico que al jugar sin camiseta se luce, que no para de mirarlo. Entonces ahí la cosa se enreda y claro, nuestra necesidad desde el punto de vista de ser políticamente correctos o hacer justicia o ofrecer perdón, como sería el caso de la iglesia, es que necesitamos algo claro, ¿no? Establecido. En el caso de la confesión, acuérdate, no sé si tú tuviste formación católica, pero cuando nos entrenaban para la confesión, el primer paso es, bueno, está el dolor de corazón, ¿no? Pero está el hacer recuento completo, o sea, ¿no? Ponlo por escrito, es una línea de tiempo, ¿no? Y la verdad que por eso me interesó el tema confesión en ambos casos, ¿no? Claro, porque digamos, como mencionas tú lo políticamente correcto y claro, la novela, digamos que dinamita eso, ¿no? No es algo que interese en la novela, porque claro, lo políticamente correcto sería pensar que Greg, en uso de su poder por un tema jerárquico, se aprovechó del chico cuando hay muchas más aristas que juegan, ¿no? Intervienen. Claro, y la idea del objeto es incluso, que eso me gustó, digamos, resultó así cuando se nos ocurrió publicar los dos volteados y sin ninguna indicación. Lamentablemente eso no se puede reproducir en el ebook, ¿no? Donde tiene que ir uno primero y otro después. ¿No? Yo creo que hay gente que pensará que, ay, me tocó uno fallado, ¿no? Me tocó uno fallado. Lo bonito me gustó de la idea, y Juan Pablo también ahí le gustó, es que le tira la responsabilidad al lector. Porque ya, cuando tú decides a quién escuchas primero, estás comenzando a posicionarte, ¿no? O sea, los terceros que decimos qué horror, cómo pasó esto, qué horror, cómo fulano o fulana hizo esto, cosa que leemos todos los días en las redes, ¿no? O sea, en las redes todo el proceso de denuncia, como queramos llamarlo, ¿no? Y ya es una toma de posición. Y ya implica un procesamiento de ese erotismo. Eso es lo que me interesaba, ¿no? Como tú dices. Ahora, eh, cuando leía las dos novelas, pensaba en algo que también lo he pensado leyendo otras novelas que de alguna manera que podrían, digamos, estar en la misma línea que la tuya. Pienso en Degenerado de Ariana Harwitz, por ejemplo, ¿no? La idea del monstruo, pero de alguna manera viéndolo en su real dimensión, ¿no? Quedándonos con esa idea estereotipada del monstruo como algo negativo, como si surgiera de la nada. Claro. Yo creo que una de las cosas que más me ha gustado o interesado de escribir esto es la humanidad del monstruo.
porque la humanidad del monstruo es la misma humanidad nuestra. El monstruo está hecho de las mismas piezas. O sea, Frankenstein está hecho de piezas, de nuestras mismas piezas, ¿no? Frankenstein a mí me parece una imagen maravillosa. No me voy a comparar con la escritura de Ariana, que me parece maravillosa, mucho menos con la de Nabokov en Lolita, ¿no? O sea, lo mío es, como se dice en Perú, chancay de a media, pero sí, va en la línea de, o sea, uno lee Lolita y Humpty Humpty no es un, o sea, tiene dimensiones evidentemente de abuso, pero luego, no sé, pues tiene, la vida es compleja, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Eh, la literatura no tiene como finalidad dar respuestas, sino plantear, incomodar con preguntas. Sí, va un poco inspirado en eso, ¿no? Creo que Ariana, por ejemplo, es genial generando una literatura que incomoda, ¿no? Tanto en el caso de Generado, pero también en otros casos como Precoz, ¿no? O las otras, o la trilogía completa, ¿no? Entonces la idea es un poco eso, ¿no? Incomodar, hacer preguntas, cómo procesamos este erotismo, porque no solamente está el tema de ya un cura, a fin de cuentas hace uso del esquema de poder que tiene para gozar con un chico o de un chico, eh, pero también está la pregunta, que es una pregunta vieja, ¿no? Hay discusiones desde los años 60 con Foucault y otros, ¿no? De un chico menor de edad, que a fin de cuentas la minoría de edad es una definición legal formal. Yo creo que necesaria, pero es formal, ¿no? Tiene derecho a enamorarse de alguien que no es eh, de su edad, que no es menor como él o como ella. Entonces ahí también hay preguntas que son de fondo, ¿no? Claro. Y yo le preguntaba, bueno, por el lado del monstruo que muy bien has escrito, que también me hacía pensar en algo que me contó una vez el escritor colombiano Mario Mendoza, respecto a una entrevista a un jerarca nazi, uno de los que tuvieron que ver con la solución final, y de una, creo que psicoanalista, que fue a entrevistarlo cuando ya estaba detenido, pensando encontrarse con un monstruo, ¿no? Y se encontró con un tipo delicado, culto, aparentemente bonachona, ¿no? Que hizo las cosas simplemente porque en un momento, como tú mencionabas, tomó una decisión, quiso recibir digamos, el beneplácito de su jefe, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que te quería preguntar era eh, algo que me rondaba en la cabeza respecto ahora con lo políticamente correcto, es decir, eh, yo creo que más para bien, ¿no? Hay una fuerte manifestación de, digamos, denunciar abusos, denunciar, en fin, pero también, como siempre suele suceder, hay como excesos y caemos o se puede caer también digamos, en totalitarismos de alguna manera morales, ¿no? Y entonces me preguntaba o cómo tú lo veías en el sentido de, bueno, esta es una novela que como Ariana, como otros autores, incomoda, pero por otro lado, está bien que incomode, pero tú sientes que de alguna manera también puede digamos, alguna gente la elogiará como yo, porque nos parece bien que nos incomode a nosotros mismos incluso, ¿no? Porque de eso se trata la literatura, de eso se trata el arte, pero también debe haber gente que dirá, no, está haciendo una apología, qué sé yo, ¿no? Las cosas que se suelen decir. O sea, no niego, ¿no? O sea, yo creo que yo me doy cuenta que las cosas que me interesan escribir, de alguna forma, son temas que tienen un dilema, un riesgo, un filo ético. Y con eso espero que no sea una literatura, una escritura moralizante, ¿no? Que creo que es lo peor que podría ser la literatura, ¿no? Pero yo creo que a mí me gustan eh, la escritura que te pone en el filo, ¿no? En este caso, en el filo de dilemas éticos, y matar, el tema de padre homosexual e hijo, ahora este tema, ¿no? Eh, sí, pues, ¿no? Habrá gente que le parezca
bien, habrá gente que le parecerá mal. En general, ser incomodado no es algo que se valora, ¿no? Además, yo creo que como hay, y me parece legítimo que lo haya, no está para nada mal, la literatura que complace, ¿no? Que busca generarte un momento de entretención y gozo, lo cual me parece perfecto. También hay la literatura que incomoda, pues, ¿no? Uno no puede leer, como por ejemplo, es un excelente ejemplo que has puesto de Ariana, ¿no? Harwitz, además una escritora a quien admiro mucho. Eh, Uno no puede leer a Ariana y decir la estoy pasando bien, ¿no? O sea, ¿no? Qué bonito, ¿no? Me lo llevo a la playa, ¿no? O sea, se lo regalo a mi mamá, ¿no? Yo creo que pero es mi gusto como lector, esa es la literatura que me golpea, ¿no? Y claro, uno dice que uno en el fondo trata de escribir lo que le gustaría leer, ¿no? Pero se queda corto siempre. Eh, entonces sí, es posible que se interprete de una forma u otra. A mí me parece que es interesante que en este tipo de situaciones donde se instalan verdades, a mí por eso me parece interesante, surgió en la escritura, incluso en la del 2010, 11, y lo he mantenido, y no me parece mal que esté ahí, es el personaje del novio, ¿no? El defensor de los derechos humanos, ¿no? Que al fin de cuentas termina pareciéndose, ¿no? En impresión, por lo menos, al otro cura que confiesa a Greg, ¿no? Es decir, los dos buscando, comillas, ayudar, ¿no? En el procesamiento, pero a fin de cuentas procesando como carne molida, ¿no? Donde qué sentiste, qué pasó. Ahora, ¿eso sirve para atenuar la responsabilidad? No sé, mira, yo no soy abogado, no tengo mis opiniones como cualquiera sobre qué me gustaría o cómo me parecería que hubiera que enfrentar ese tipo de situaciones. Pero bueno, como tú sabes bien, esas cosas quedan ahí abajo en el sustrato de lo que uno escribe, ¿no? Y el tránsito entre la parte de abajo del iceberg y la parte de arriba del iceberg, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Piglia, no sé, ¿no? Lo que a mí me parece, a mí lo que me interesó es la mirada de los involucrados, ¿no? De los directamente que pueden encontrarse en esta suerte de proceso que supuestamente debería ayudarles, en un caso a hacer justicia y en otro caso a recibir perdón, que para él sería importante, ¿no? Para Greg sería importante recibir perdón de su iglesia. Y creo que ninguno de los dos encuentra eso, ¿no? Y se ven, un poco lo que plantea al final de tantos angelitos, se ven procesados, ¿no? Son un caso más, un chico más, un cura más, un número más, ¿no? Ahora, No quisiera, o sea, yo puedo opinar sobre cómo son estos procesos y qué opino, y lo he hecho en Facebook alguna vez y me deben haber votado de algún muro, pero no tiene nada que ver, o sea, tiene que ver, pero en fin, tú sabes, ¿no? Uno escribe, y lo que uno escribe es autónomo de lo que uno piense o crea, ¿no? claro, claro, por supuesto, y ahí separamos, bueno, podemos hablar de teoría literaria y la separación de autor y Sí, la... Pero bueno, claro. hablando digamos, de la cocina literaria, algo que también me gustó mucho fue que, digamos, así como hay una dualidad, creo yo, en ambos personajes internamente, hay una dualidad en la presentación del libro con estas dos novelas. En las novelas también hay una dualidad estructural, ¿no? En cortarse las manos. eh, por un lado está la confesión, ¿no? Con el cura que lo está confesando, ¿no? Y se va intercalando con otro relato que tiene que ver con una especie de carta o declaratoria al chico, ¿no? Este, Una y voz, en el claro, una voz de Greg en segunda, no sabemos en dónde está situada, que le habla al chico. Entonces hay dos momentos, ¿no? Hay un presente, que es el de la confesión, y este otro espacio más atemporal, ¿no? claro, y en la otra novela también algo parecido, ¿no? Claro, en otra novela lo que hay es el presente de la declaración ante la fiscal, donde está acompañada por el novio, que es el que ha armado la cosa, y luego está, en ese caso sí son claramente más flashbacks, ¿no? ¿No? Situaciones hacia atrás. Sí, sí, hay un intento de escapar de la pura primera, ¿no?
de la voz en primera, ¿no? La voz en primera a mí me parece que es una... No sé, cuando uno comienza a escribir, y lo observaba en varias gentes, en mí mismo para comenzar, me acuerdo, ¿no? Uno siempre cuando comienza a escribir piensa que la primera es como lo más verídico, lo más de fondo, donde te sacas las tripas. Después uno descubre, por ejemplo, que con la tercera puede sacar mucho más tripas, ¿no? Eh, eh, pero como estos textos estaban un poco en primera y no quería violarlos, digamos, forzándolos, ¿no? Hice flashbacks o la segunda, que también es un recurso. Entonces son recursos ya más de cómo darle diversidad, ¿no? Ujú. Eh, Y sí, lo que contar, me llama, y contar la historia en desorden, que es algo que a mí me encanta, ¿no? Las historias en orden me pudren. sí, es verdad. Eh, y porque, claro, plantea un juego para el lector, ¿no? De ir ordenando mientras va leyendo uno, y eso es algo que también a mí disfruto mucho como Claro. lector. Eh, ¿Tú Y que les tiene que haces? ver también con el ejercicio de la memoria, ¿no? Cuando uno se acuerda de cosas, se acuerda en desorden. ¿Qué pasó primero? Hay una Claro, pregunta, ¿no? ¿Qué pasó primero? ¿Lo de la sotana o lo del juego? O cuando lo vio actuar en Julio César. ¿Qué pasó primero? O sea, perdona, hagamos memoria, tú y yo, de cuando estábamos en la secundaria. ¿Qué pasó primero? Chuta, uno no se acuerda, ¿no? Entonces también hay un tema de eso, ¿no? De ejercicio de memoria. Pero perdón, sí. decías No, algo. te quería preguntar ya un poco para terminar el tema de, de cómo sueles hacer eso, ¿no? Es decir, haces un esquema Mm. o vas más por la intuición. Yo creo que es una cosa intermedia. Me acuerdo mucho en Argentina cuando yo estudiaba en Casa de Letras, habían profesores, ¿no? Tutores que iban más por el lado de tener una estructura, una planificación, y me acuerdo otros como el querido Hugo Correa Luna, que era más bien de la línea de no, ¿no? De no planificar y seguir la intuición. Ambas posturas válidas. Yo lo que siento que hago, y tal vez como contraste a cuando me he dedicado a escribir cosas más de mi profesión, ¿no? Yo siempre escribí, pero cosas más profesionales, y era bastante estructurado, ¿no? Con la literatura me sirve tener una línea, generalmente hago un dibujo, generalmente muy gráfico, un esquema, un arco, donde pasan cosas, y luego lo que no sé si es un límite, bueno, toda opción es al mismo tiempo una oportunidad y un límite, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar por escena, y para mí uso fichas, es decir, cuando se me ocurre una escena, uso una ficha. ¿No? Y otra escena, uso otra ficha. Y claro, luego la ventaja de las fichas es que las puedes ordenar, desordenar, las tiras al aire. Alguna vez voy a hacer la prueba de eso, ¿no? Las tiro al aire y las escribo en el orden que caigan, ¿no? Pero todavía no me atrevo, pero lo he pensado. A ver qué carajo pasa. ¿No? A ver si se siente la diferencia con todo lo que uno le pone, ¿no? En Chile hay una expresión muy linda, le pones color, ¿no? Todo el color que uno le pone, en qué orden caen las escenas, de repente las tiras al azar y caen, listo, ¿no? Como, a fin de cuentas es lo que hacía Cortázar, el de verdad, digamos, ¿no? ¿No? O sea, léelo como quieras, carajo, ¿no? Entonces, sí, tengo alguna idea, tengo alguna, se puede llamar una mínima estructura, pero luego la rompo todo lo que me surja. Y esta idea de, bueno, uso muchas librerías, esta idea de las fichas me ayuda a eso. Hay cosas que aparecen en el camino, que no están previstas. Bueno, tú sabes, ¿no? Cómo es el proceso de escritura. Personajes que se meten, situaciones, lugares. Porque además cuando estás escribiendo estás como muy sensible, ves por la calle un personaje, una situación, un color de pelo, un tatuaje, algo, ¿no? Y te lo quieres robar, ¿no? Para lo que estás escribiendo. Entonces es como una esponja ratera. Y entonces trato de que sea una cosa medio, como dirían los argentinos, carne a la inglesa, digamos, ¿no? No muy cosa, o sea, no, a la inglesa no, porque eso sería muy sangrante. Tres cuartos, ¿no? Ni sangrante ni seca. Eh, Donde necesito alguna estructura y alguna planificación, pero como base para romperla, ir por acá, ver qué pasa. Eh, Alguna vez me acuerdo, traté de hacer una planificación muy detallada de un texto que después algunas de esas ideas las utilicé en la anterior novela, en Como si nos tuvieran miedo, y hice una planificación como cuando yo escribía cosas profesionales. El resultado fue que no pude escribir nada.
¿no? Me resultaba ya como chicle muy mascado, que ya no tiene sabor, y abandoné ese proyecto, ¿no? Entonces descubrí que es mejor una cosa así como te digo, 3/4. Ok, muchas gracias Juan Carlos, siempre es un placer conversar contigo sobre literatura. Mira, es un placer hablar contigo. Me impresiona siempre tu interés en las tonteras que uno hace. Gracias por el espacio. Yo sé que además mucha gente, yo miro mucho tus programas y me entero de muchas cosas, así que te agradezco mucho el interés y la buena onda de siempre.